Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes para todas las personas que están viendo esta capacitación. Nuevamente, como siempre, la Fundación Ajudis, la Asociación Asonispo, mi nombre es Rafael Iván González Figueroa. Estamos para compartir con ustedes esta capacitación que es muy importante y es la gestión del duelo. Cuando hablamos de gestión del duelo, debemos tener en cuenta también unos puntos muy específicos. Y es que el duelo es una situación que se vive mediante una pérdida de un familiar, de una persona o de alguien que pueda estar en una situación difícil. Eso es principalmente la gestión del duelo cuando nosotros tenemos como profesionales de la salud tener el manejo adecuado de estas situaciones con los familiares de los pacientes. Principalmente son con ellos con quienes más ocurre esta situación y con quienes tendremos que sobrellevar, que sería la gestión del duelo con los familiares, con todas las personas que en este caso tengan que soportar el duelo de la pérdida de un familiar. Para iniciar, entonces, creo que vamos a iniciar con nuestra presentación. La gestión del duelo también debemos tener en cuenta que será un proceso psicológico al que nos enfrentamos por la pérdida de un ser querido o de un hecho significativo. Sí, como en este caso, debemos tener en cuenta que la gestión del duelo no es únicamente por pérdida de un familiar, también puede ser pérdida de una mascota o pérdida de algo o un hecho muy significativo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Uno de esos ejemplos puede ser que muchas veces nosotros tenemos una mascota. Sí, ahorita actualmente pues la ley también refiere a las mascotas como seres sintientes y además de esto también son parte de nuestra familia, ya no son únicamente como el adorno o la mascota o la compañía básica, sino que poco a poco se ha venido transformando en un familiar más. Pero pues cuando hablamos de la gestión del duelo hospitalaria, clínica, es muy importante aclarar que principalmente estas pérdidas se darán cuando estamos en el entorno hospitalario. Y cuando una persona está interna o está pasando por una situación de hospitalización, y desgraciadamente muchas veces estas situaciones suelen pasar, ¿sí? A veces las pérdidas son inevitables, ya sea por áreas quirúrgicas, por tratamientos o por cualquier tipo de estas situaciones, y perder un familiar que puede ser una pérdida muy demasiado fuerte para nosotros como seres humanos. De hecho, inclusive hay que tener en cuenta que los seres humanos somos muy apegados a nuestros familiares. Entonces, cuando una de estas situaciones se nos presenta, a veces sentimos que se nos va la vida, que no podemos continuar, que para nosotros ya no existe nada más. Entonces, es una situación que debemos sobrellevar, que debemos tener en cuenta que hay más apoyo tanto emocional como psicosocial y que debemos también pasar esta etapa del duelo. Puede ser también mediante profesionales, ya veremos qué tipo de profesionales están acompañados o adaptados para este servicio. La definición del duelo principalmente son los tipos de pérdidas, ¿sí? Entonces, como hablábamos ahorita, pérdidas ya sea tanto humanas como de compañía o como de situaciones que son muy importantes para nosotros. Que en este caso podríamos decir que si sabes qué tipos de pérdidas hay, está la pérdida ya sea de la vida, pérdidas emocionales, pérdidas de aspectos de sí mismo, pérdidas de objetos externos, pérdidas ligadas con el desarrollo y sucesivamente lo más importante es tener clara ese tipo de duelos que hay, ¿sí? Entonces todo merece un duelo, todo tiene un duelo, como su nombre lo indica. En este caso, cuando hablamos de la pérdida de la vida, pues sería pérdida de un familiar,
mediante uno de estos procesos, que en este caso puede ser la pérdida de familiar que esté en área de hospitalización. Bueno, también existe la pérdida de aspectos de sí mismo. Digamos que las pérdidas de aspecto de sí mismo puede ser una pérdida de nosotros, principalmente de una carrera, de eh, algo que es muy importante para nosotros, ¿sí? Digamos que perder un proyecto a mayor escala de nuestra vida puede ser para nosotros algo muy impactante, que puede llevar, y sobre todo conllevar también situaciones duras, sobre todo cuando una persona ha estado trabajando por este proyecto, cuando ha estado muy enfocado, tal vez en una carrera universitaria, en un proyecto empresarial, de emprendimiento. Eso puede suceder, ¿sí? Las pérdidas de objetos externos, podría ser igualmente como ese tipo de personas que son más apegadas a a los tipos de objetos, sí, como, bueno, una persona que se apega a un celular, sí, un iPhone o un computador de última tecnología. Todo este tipo de situaciones pueden conllevarnos a, a una pérdida de duelo. Entonces, por eso tenemos que tener claro qué podemos hacer cuando, digamos, las pérdidas de objetos externos, aunque no son tan duras como la pérdida de la vida de un familiar, pero que consigo cada quien le da el valor a las cosas como lo prefiere. Entonces, es como darle esa prioridad, pero pues no tanta a lo que es las cosas materiales, en efecto, ¿sí? Digamos que las pérdidas emocionales, podríamos aclararlo, sería como más allegado a las pérdidas de una relación, cuando perdemos, o en este caso, una relación de varios años, que es muy común, sobre todo hoy en día, cuando vemos que las parejas a veces ya no duran tanto como antes, ¿no? Que antes había más, como más arraigo a esas personas, como más arraigo a estar junto a esas personas. Ahorita vemos que es muy pasajero, sí, pareciera que el amor cada vez más como que va siendo un tema pasajero y ya por cualquier cosa no continuamos la relación o no sobrepasamos las pruebas, pero es demasiado común. Entonces, eso puede ser respecto a una pérdida emocional, una relación de varios años, una relación de hace poco, pues ahorita también puede ser inclusive, no tiene que ser de muchos años. Hay relaciones que se conforman en poco tiempo, pero que logran una solidez emocional muy fuerte. Entonces, eso podría ser una respecto a los temas de pérdidas emocionales. Es un claro ejemplo. Las pérdidas ligadas también con el desarrollo, pues divinamente podría ser un desarrollo familiar, un desarrollo, un viaje, sí, un desarrollo de matrimonio, un desarrollo de llegar a varios años con una sola persona y que no se pueda cumplir. Entonces, todo este tipo de situaciones son pues más allá como al desarrollo personal. Entonces, allí, digamos que cuando vemos ese tipo de situaciones de pérdidas, tanto sea ligadas al desarrollo, y tanto sea como, claro que pues la pérdida más dura indudablemente, y pues es por la cual este curso también se desarrolla primeramente y en primera función es por la pérdida de los familiares, ¿sí? En un área hospitalaria. Es como la más común, es como la más dolorosa, si así lo podemos decir, pero que este tipo de materiales de pérdidas, como la material, evolutiva, capacidades y relacionales, son también unas pérdidas, ¿sí? También merecen un duelo, merecen ese duelo que pues estamos viendo en este caso,
Los tipos de duelo, en este caso el duelo anticipado, duelo sin resolver, duelo ausente. El duelo anticipado, de pronto podemos encontrar que ya tenemos claro ese duelo cuando sabemos que la persona posiblemente vaya a fallecer, ¿sí? El duelo sin resolver es algo que es muy difícil de resolver, ¿sí? El duelo ausente, sí, pues es un duelo que como que no lo podemos tolerar, ¿sí? Como que no está dentro de nuestro sistema común. El duelo crónico, patológico, y ese duelo puede ser, yo creo, uno de los más peligrosos, porque al no aceptarlo y no llevar un adecuado duelo, puede convertirse en una patología. Y eso sí que es más grave, porque en este caso, cuando hay una patología de por medio por un duelo, puede primero bajarse las defensas, se pueden bajar inclusive no sé, las emociones que tenemos junto a nuestros familiares, nuestro entorno. Ya en ese caso, cuando se convierte en una patología, es mucho más difícil. Ahí es donde deben ingresar medicamentos, debe hacerse también, digamos que en este caso nada, es muy difícil que se pueda encontrar también una solución. Si en el duelo retardado, en este caso el duelo retardado es un duelo que se retarda, efectivamente es mucho más tiempo lo que puede durar este duelo. Sí, es un duelo que puede durar bastante de manera amplia. El duelo de todas sus presentaciones va a ser muy complicado de superación, sí, pero pues el duelo retardado va a ser uno de los que más va a tardar en sanar. Entonces, para esto vamos a tener que tener muchas más sesiones o en este caso trabajo tanto psicológico como psicosocial. Si bien estábamos hablando, este tipo de duelos, sí es muy, muy demasiado difícil por lo que tardan tanto en sanar. El duelo inhibido, que es como no creer en ese duelo, el duelo desautorizado y el duelo distorsionado. Hay duelos que se sabe que si hay como dolor, que no hay como dolor, y es una forma en la que la mente está haciendo este tipo como de situaciones que son difíciles de llevar, sí, de sobrellevar en realidad. Bueno, las 5 etapas del luto. Si el luto es un tema que para el ser humano es demasiado complicado de sobrellevar, el luto, ¿qué se hace referencia al luto? Es una forma de pasar una muerte o sobrellevar la muerte de esa persona o personas también, porque puede ser un luto múltiple, y llevarla, pero pues en este caso hay unas etapas. Sí, digamos que ese luto, la primera etapa siempre será la más difícil porque aún nuestra mente y nuestro cuerpo no se acostumbran, si no lo toleran, no están acorde a la situación que se está viviendo. La crisis es el momento más duro, sin duda, que puede tener el duelo, ¿sí? Entonces, eso yo creería que es la etapa más dura respecto a todo el duelo. La negación, ¿sí? Es cuando ya no creemos, no podemos creer que esa persona ya no esté con nosotros. Es una etapa que en la que yo creo todos pensamos que no puede ser, que esa persona debe estar viva o en algún lugar debe estar, pero no podemos creer que ya no esté con nosotros. Sí, y es muy común sobre todo cuando una persona ha convivido tantos años con su familia, cuando una persona ha estado siempre allí para ustedes o para nosotros, siempre nos ha acompañado, afortunadamente nunca faltó, pero de un momento a otro ya no está. Y en esa etapa es muy difícil porque no comprendemos que todas las personas en algún momento tenemos que ser ausentes y es un momento muy difícil. Yo creería que la negación viene a ser algo abstracto de la mente que no permite que evolucione ese luto, ¿sí? Ese duelo, que se supere.
y pasamos por unas etapas muy duras, ¿sí? Dentro de esas, el enojo, ¿sí? Cuando estamos, ya presentamos estar de mal genio, enojados, y hace parte de la crisis y de la negación, porque nosotros puede haber en ese caso un aislamiento casi que parcial o completo, ¿sí? El enojo es una de las etapas que más fuertes es también porque vivimos irritados. En ese momento la persona puede tener altercados con todo el rol social y es muy común, ¿sí? No se puede tampoco negar que hemos perdido a un familiar. Entonces, como hemos perdido a un familiar, es importante que esa etapa del enojo también sea controlada. ¿Por qué? Porque podríamos en este caso estar enfrentándonos junto a otras personas y en ese enfrentamiento muy posiblemente vayamos a encontrar cosas desagradables, ¿sí? Como estrellones con personas, peleas constantes, enojos entre otras personas. Entonces, debemos saber controlar esa situación, debemos estar tranquilos, mantener completamente la calma en toda su posibilidad. Para esta etapa que sigue, pues es la depresión. Creo que es la etapa más dura que se puede superar o que se puede tener en un luto. Una depresión, pues en este caso nos puede llevar, como hablábamos ahorita, a muchas fases. Una desde la pérdida de apetito, desde la poca ansia de interactuar con las personas, con el rol social, el rol familiar. En ese momento, la persona no quiere estar acompañada de nadie, ¿sí? Se puede decir, entra sumida a una depresión. Esa depresión, si no se sabe conllevar, si no tenemos claridad de cómo llevar la depresión, eso puede convertir que haya una tragedia. Inclusive las estadísticas en la salud mental en Colombia y en el mundo han aumentado críticamente de manera desfavorable y es porque vemos que la tasa de suicidios ha sido altamente elevada. Incluso se han presentado foros. Si actualmente se lleva a cabo días explícitos para la salud mental, ¿sí? Para la prevención de la salud mental. Ahorita es muy complicado ese tema. Es un tema que está en estudio constantemente, la salud mental. Ya por último vemos, después de haber pasado estas difíciles etapas, pues ya vemos la aceptación. Definitivamente no va a volver, definitivamente la persona ya está sepultada, ya definitivamente encontramos que no podemos hacer nada, desgraciadamente no vamos a cambiar la realidad. Y es en este momento donde nos damos cuenta de que la aceptación es un tema muy importante. Sí, ya cuando aceptamos que definitivamente no va a pasar algo distinto a lo que está ocurriendo, esa es la aceptación. Entonces, y por último nos queda el aprendizaje, ¿no? Siempre de todo, todo nos da un mensaje, todo nos da un aprendizaje, todo nos presenta algo, una nueva situación y debemos continuar porque la vida aún continúa. Desgraciadamente, cuando los seres humanos fallecemos, el mundo continúa. Si las demás personas continúan y son pocos los que están en su duelo, pero los demás están en constante evolución. Suena duro decirlo, pero es la realidad. Las fases del duelo, primero pues es una vida normal, luego entrar en shock, incredulidad, sí que era lo que hablábamos de la parte de la negación, ¿no? El shock es muy como estupefacto, la persona no logra captar lo que está pasando. La negación es un tema súper puntual, hay bastante llanto, demasiada rabia, sí, rabia, muchas veces rabia contra uno mismo, rabia contra los demás, contra aquellas personas que no eran tan empáticas con esa persona, la ira, bastante ira, demasiado irritabilidad. Sí, la ira no es más que uno de los reflejos de dolor que está pasando esta persona. A veces presentamos cuadros crónicos, inclusive de ansiedad, que se permiten
debido a la ira y la irritabilidad, el llanto. Todos estos síntomas juntos generan que haya desórdenes emocionales, desórdenes alimenticios, desórdenes de sueño, somnolencia. El sentimiento de culpabilidad también, porque pues a veces nosotros no quisiéramos que esa persona se fuera, pero desgraciadamente no podemos retenerla, ¿sí? Entonces sentimos como esa culpabilidad del por qué y por qué no se pudo retener a esa persona, por qué no se pudo hacer nada, por qué, ¿sí? Entramos a preguntar de más el por qué, las causales, cómo fue que pasó, sí, esa culpabilidad de haber sentido que la dejé escapar cuando pude haber hecho algo más. Pero en realidad no, no se puede hacer más porque mi Dios tiene dispuesto para cada uno una situación distinta. Y además, en el ámbito de las patologías y en el tema hospitalario, pues se hace lo que se puede siempre los profesionales de la salud por salvar la vida de estas personas. Pero a veces es irremediable, es efímero, se escapa. Después de todo esto, se ingresa a una fuerte depresión. Es una de las etapas más comunes. La depresión se presenta en todo su esplendor cuando toda digamos, recolección de todos estos sentimientos que acabamos de nombrar, de mencionar, se fusionan en uno solo. Y dentro de esa depresión encontramos la ira, la irritabilidad, la ansiedad, la negación, el llanto, el shock. Estamos en como que en ese momento estupefactos, ¿sí? Entonces, esa depresión es uno de los más duros, pues, de las más duras etapas del duelo y del luto, amigos. El sentimiento de anhelo. Siempre anhelaremos que eso no hubiera ocurrido, ¿no? ¿Qué es un anhelo? Es una esperanza, un anhelo es un sentimiento de querer algo, ¿sí? De esperar que tal vez eso no hubiera ocurrido. Esos son los sentimientos de anhelo, ¿sí? Anhelar algo con todo el alma de que no hubiera ocurrido. La aceptación, digamos que dentro de la aceptación que habíamos hablado, es ya aceptar todo este tipo de sentimientos. Sí, ya aceptamos todos los tipos de sentimientos, ya vivimos esa etapa donde hubo ira, descontrol, bastante fusión de sentimientos y en ese momento ya con la aceptación empezamos a tranquilizar nuevamente nuestro alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ya en ese momento la persona está un poco más tranquila, pues ha logrado superar estas fases que son muy comunes, si no solo ocurren en ciertas personas, es muy común que pueda ocurrir este tipo de situaciones. Ya después se asume poco a poco la ausencia, ya no está esa persona. Es un ser ausente, ya en ese momento ya no contamos con su presencia. Antes la teníamos todos los días, antes nos acompañaba en todo momento, nos daba consejos, ahora ya no está. Se asume que ya no contamos con esa persona, desgraciadamente. Para ese momento no contamos con su forma, su risa, todo ha sido ya tiempo del pasado. Y tenemos que continuar en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, pues en este caso nos está mostrando que ya no podemos continuar de la mano de esa persona. Y recordemos que el luto no es solo la pérdida de un familiar o la muerte, ¿no? Nuevamente echémosle un repaso, que puede ser un tema sentimental, puede ser un tema amoroso, puede ser o algo académico, de superación, puede ser algo monetario, un emprendimiento. Todo este tipo de duelos nos pueden llevar a tener pues como encuentros con nosotros mismos, ¿no? Y ya por último volvemos y es la vuelta a las actividades cotidianas, que viene a ser ya la fase ya terminal del duelo, del luto, cuando ya la persona ha aprendido a superar esta etapa, esta pérdida, que ha sido indudablemente eterna. Sí, entonces para esta etapa de la vuelta a las actividades cotidianas es cuando ya la persona se ha dado cuenta, se ha despertado y ha dicho, ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo seguir en esta situación, debo continuar con mi vida y es ahí donde esta nueva etapa funciona, es funcional. Sí, nuevamente la persona
siente que ha resurgido, empieza ya la aceptación, ya aceptó que la otra persona no va a continuar más en este camino porque pues ya no se encuentra al lado de nosotros. Entonces, de la aceptación y la vuelta a las actividades, que será pues muy común, ¿no? En este caso. Pues bueno, a ver, que en este caso hay que tener en cuenta que si le atormentaba esta mentira, le atormentaba el hecho de que no quisieran reconocer lo que todos sabían y sabía él mismo, sino que quisieran mentirle acerca de su espantosa situación, obligándole a tomar el mismo parte en la mentira, esta mentira de que era objeto en vísperas de su muerte, una mentira que debía reducir el acto solemne y terrible de su muerte al nivel de las visitas, las cortinas, el esturión de muerte, si el esturión de comida era algo atroz para Iván Ilich, cosa rara. En muchas ocasiones, cuando realizaban con él sus maniobras, estaba a punto de decirles, no mintáis, ¿sabes? Y yo sé que me estoy muriendo, dejad de mentir al menos. Entonces, esa etapa del duelo lo que nos dice muchas veces, pues ya las personas, inclusive antes de su lecho de muerte, también son más conscientes, ¿sí? Son más conscientes de que están pasando por una patología. Para eso también está el psiquiatra, está el psicólogo, que son los profesionales de la salud, que muy de manera junta y continua van a acompañar este proceso. Van a capacitar a la persona debe ser consciente también de que pues muy seguramente no vaya a lograr sobrevivir a este tipo de patología, la cual la está bueno, la está subyugando a esta situación. Entonces, si la persona empieza a tener mayor conciencia, mayor, pues en este caso, arraigabilidad a la situación, muy seguramente vaya a empezar a superar ese duelo, ¿sí? Y de igual manera, las personas que a veces no toleran, no toleran la pérdida de este paciente, entonces las mentiras y dilatar el proceso a veces no es lo mejor. A veces lo mejor es ser directo, franco, pero pues hay que tener mucha precaución porque todo el mundo no tolera la información de la misma manera. Entonces, cuando una persona no tolera, en este caso de la misma forma, muy seguramente vaya a tener actuaciones distintas. ¿Qué se puede recomendar? ¿Qué les puedo recomendar yo también como profesional de la salud? Ser directos, hablar en familia. La familia será lo más importante para todos en este caso, ya que debido a la familia es que se podrá superar este duelo. Estrategias de intervención, ¿sí? La conspiración del silencio. Digamos que, ¿por qué la mentira? No hablar de la muerte con un paciente terminal es como no hablar del parto con una mujer embarazada. Y bien lo decíamos, a veces los pacientes no están preparados. Sí, a veces las personas no están preparadas para escuchar que su muerte es inédita, que su muerte está muy allegada, que dentro de poco tiempo va a tener que aceptarlo o se va a dar esta muerte. Entonces, no podemos reflexionarlo de una manera como que sea tan agradable. A veces las mismas personas o los pacientes no podemos aceptarlo, simple y sencillamente no aceptamos desaparecer de este mundo. Pero pues, si bien es cierto cuando se habla de no hablar de este tema con el mismo paciente, forzosamente tendrá que descubrir que es verdad, que es real, que es algo que va a ocurrir. Y entonces, por más que queramos evitarlo, por más que no queramos hablar de este tema con un paciente, por más que pensemos que no es debido, pues hay
una idea clara, y es que ese hecho se va a tener que presentar y es la muerte del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hecho natural. ¿Qué le sugiero yo? Permítame un segundo. Creería yo que dentro de las sugerencias más comunes sería que pudiéramos hablar con la familia, reunirnos en familia y hablar de estos temas. Sí, hablar inclusive si es posible con el mismo paciente y hacerle entender pues la situación por la que están pasando todos, que va a ser una pérdida difícil, pero pues que a veces va a ser irremediable y que pues a veces no podemos detenerla. Recuerden que los seres humanos pues desgraciadamente no tenemos esa opción de retener a nuestros seres queridos o familiares, y por eso es muy importante que como familia nos reunamos, o que el médico pueda ayudar también a hacer la reunión familiar en la cual indique la realidad correcta. Más estrategias de intervención sería también el proceso de duelo, y este comienza desde el momento que se tiene conciencia de pérdida. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal de la atención al duelo es facilitar el proceso de adaptación y prevenir un duelo complicado. Eh, ¿Desde cuándo comienza? Desde el momento que se tiene conciencia de la pérdida, y es desde el momento de que muy posiblemente el profesional de la salud, el médico, ya le haya indicado a los familiares o al paciente que no hay esperanza alguna, que no se puede hacer nada. Inclusive hace algún tiempo, de algún tiempo para acá, ya se ha venido brindando la opción de la eutanasia, que es pues una muerte ahorita más frecuente, más común, y esto y cuando los pacientes saben que están en un deterioro constante, que no van a tener una opción de salir de esa situación, de esa patología, y las eutanasias han venido aumentando, inclusive en los países desarrollados y subdesarrollados también se habla ya de la eutanasia, y es una forma de no tener a una persona arraigada a un mundo o al mundo, sabiendo que el dolor es crónico y que va a ser cada vez más, mucho más crónico. Entonces, las personas aceptan también su muerte. Sí, hay formas de la eutanasia indolora, que es mediante sedación profunda. Sí, digamos que en este caso la hidromorfona es una de las causales o de medicamentos más utilizados, y otros demás, ¿no? Pero pues esto qué permite, permite que la persona pueda llevar ese duelo más tranquilamente, más en paz, sin dolor, ¿no? El dolor, que es algo que agobia tanto al ser humano. Entonces, para este tipo de duelos, un duelo consciente, sí es un duelo consciente de la pérdida. El objetivo principal de la atención del duelo también es facilitar el proceso de adaptación y prevenir un duelo complicado. Cuando hablábamos de un duelo complicado, es esos duelos que marcan definitivamente a las personas, que lo llevan a etapas muy demasiado duras, como es el sufrimiento eh, de depresión, de no adaptación a la realidad, ¿sí? Y esos son de los duelos más duros, porque la persona no tolera la realidad, no tolera estar en ese caso viviendo ese duelo tan, pues, tan duro, ¿no? Continuamos con las estrategias de intervención, y es que la atención al duelo en nuestro ámbito de intervención debería abarcar los tres periodos relevantes en torno al momento de la pérdida, que es la idea de antes del fallecimiento, ¿sí? Tomar el tema, ya sea familiar, ya sea con el paciente, durante el proceso de agonía
que viene a ser el proceso también, pues cuando el paciente esté agonizando, ¿sí? Entonces se puede hablar también con la familia, pueden llegar todos a un consenso en el cual se dialogue que puede ser ya irremediable la pérdida de este paciente. Y por último, después del fallecimiento. Después del fallecimiento del paciente es el duelo más importante, es el duelo más duro por el cual tenemos que pasar. Y es que en este duelo después del fallecimiento es donde ya no vamos a estar más con la persona, donde ya no nos va a acompañar más. Es muy duro, demasiado, creo que el más duro de todos los duelos. Y pues nada, recuerden ustedes que para eso con los profesionales existen esas estrategias que estamos viendo, que sería la superación, llegar a ese fin de la superación, de no tener más como ese paciente o ese dolor, esa persona en nuestra cabeza. Vamos a ver los ítems, que sería antes, primero comunicar el diagnóstico al enfermo, ¿sí? El paciente debe saber cuál es su diagnóstico. Un control adecuado de síntomas, que sería pues el control de signos vitales, de estado hemodinámico y mantener a nuestro paciente sin dolor en lo más posible. Detectar, valorar y aliviar las necesidades y dificultades. Establecer plan de cuidados evitando claudicación familiar. ¿Sí? Debemos favorecer y promover la resolución de temas pendientes. Favorecer comunicación entre el enfermo y su familia. Informar a la familia sobre el diagnóstico y el pronóstico. Mantener un nivel de información y comunicación franca en todo el proceso. O sea, siempre hablemos claramente cómo están ocurriendo las cosas. Tratemos de no ocultar, de no mentir, porque eso puede entorpecer el proceso del duelo y puede que sea mucho más difícil. Durante el proceso veremos el control de síntomas, aliviar el sufrimiento del paciente, permitir que no tenga tanto dolor, tanto sufrimiento, favorecer el desahogo emocional, ¿sí? Validar emociones, para eso están afortunadamente nuestros psicólogos y psiquiatras que nos ayudan con ese tema de las emociones, de validar esas emociones. Se encuentra también favorecer los procesos y actos que faciliten la aceptación de la pérdida. Dentro de este, pues los procesos y actos pueden ser este tipo de intervenciones. Entonces, ¿por qué? Porque las intervenciones nos van a permitir que facilitemos esa aceptación a esa pérdida, ¿listo? Promover el acompañamiento de los familiares. Sí, digamos que los familiares juegan un papel muy importante, ¿no? En ese momento del durante, que es cuando se está llevando el cabo el proceso de pérdida, entonces los familiares cumplirán el papel más importante. Facilitar las pautas de participación a los niños, adolescentes, mayores y personas de discapacidad, con discapacidad, permitirles también que hagan la despedida de su familiar, que es un duelo importante, permitirles que despidamos a nuestro familiar. Permitir el desarrollo de ritos religiosos o espirituales que ayuden con esta situación. A veces es muy importante la presencia para algunas personas que somos allegadas a Cristo, permitirle que se les haga su ritual, su rito, que si es posible que vaya el pastor, que vaya el padre, el cura y haga la despedida del paciente. Es muy bonito, muy importante porque hace que haya un descargo emocional. ¿Sí? Ese descargo emocional permite que inclusive el paciente pueda estar más tranquilo para aceptar su realidad pues en este caso, abandonarnos del mundo exterior o material. Bueno, proporcionar información continua sobre los cambios de la situación, si los síntomas y los objetivos en esta fase. Entonces, siempre mantengamos informados tanto al paciente como al familiar, si evitemos que se pierda la información. Resolver en todo momento las dudas concretas que plantee la familia. Si la familia tiene dudas, hay que resolverlas. Sí, es muy importante disipar las dudas. Y por último, ya después, cuando ya la persona haya fallecido, aconsejar que no se tomen decisiones precipitadas,
facilitar la comprensión de la realidad de la pérdida, clarificar dudas del fallecimiento, sí, pues que no haya ninguna duda sobre por qué falleció y cómo falleció, informar sobre la evolución del duelo normal, que son sus fases, reforzar la importancia de los cuidados que han proporcionado al enfermo, resaltando los aspectos más positivos. Entonces, en el proceso, su mejoría, cómo estuvo, se fue tranquilo, ya está descansando junto a Papito Dios. Sí, reorientar posibles falsas creencias. Bueno, ya hay personas que tienen creencias o temas que no van al caso realmente en el duelo muchas veces. Permitir la expresión emocional y acompañar a la familia transmitiendo la tranquilidad. Esa tranquilidad que usted transmite muchas veces puede generar que el familiar esté mucho más sereno. Entonces, cuando usted brinda esa tranquilidad, muy seguramente esa persona también vaya a estar tranquila, y no solo esa persona, sino todo su núcleo familiar. Sí, también explorar qué se ha hecho con las pertenencias del fallecimiento, en este caso las pertenencias del fallecido, del paciente. Esas pertenencias se entregan al mismo familiar. A veces las pertenencias, es por eso tan importante que hay que tenerlas rotuladas, marcadas a la mano del familiar, sí, para evitar que hayan de pronto inconvenientes, que se vayan a perder cosas que para los familiares eran importantes, ¿sí? Cosas de valor emocional, sentimental. Es muy importante poder tenerlas rotuladas a la mano e inventariadas, ¿sí? Todo lo que un paciente traiga consigo debe ser inventariado y rotulado. Las manifestaciones normales del duelo serán los sentimientos, las sensaciones físicas, condiciones, eh, y las conductas. Entonces, pues los sentimientos a flor de piel, el dolor, sí, pues en este caso, muchas veces como que la persona no se halla, no se siente en el camino correcto. Las sensaciones físicas pueden ser debido al deterioro mental. Esto puede conllevarnos también, recuerden, a patologías, por eso debemos estar siempre muy serenos. Las cogniciones y las conductas. Entonces, esas conductas que a veces, fúricas, de ira, de dispersión, son las comunes manifestaciones normales del duelo. El duelo complicado también, digamos, según el manual y la estadística de los trastornos mentales, será el tiempo de 12 meses. Lo que separe un duelo normal de un duelo complejo o complicado. ¿Sí? Entonces, 12 meses, aproximadamente un año, será lo común de un duelo. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que puede ser menos, puede ser más. Cada quien tiene también su proceso, pero lo común, será que en 12 meses el duelo pues esté dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, a veces, si pudiéramos tener dentro de la ayuda familiar, que ayuda bastante cuando se termina una relación, es importante no apartarse, sino estar junto a sus seres queridos. Con toda seguridad, ese duelo vaya a desaparecer de manera más eficaz. Hay unos factores de riesgo, y es la muerte inesperada o violenta, tal como una causada por accidente automovilístico o el asesinato o suicidio de un ser querido. La muerte de un niño, una relación cercana o de dependencia con la persona fallecida, el aislamiento social o falta de un sistema de apoyo o amistades, antecedentes de depresión, ansiedad por separación o trastorno de estrés traumático, postraumático, experiencias traumáticas sobre la infancia, tales como maltrato o descuido, y otros factores importantes de la vida que causan estrés como dificultades económicas importantes. Los más, digamos, marcados serían los primeros, ¿no? Una muerte inesperada o violenta, la muerte de un niño, una relación cercana o dependencia con la persona fallecida. Esos son como los factores de riesgo
que se corren también para un luto, ¿sí? O en un luto, digamos, cuando es inesperado, cuando no esperábamos que esa persona partiera, pero pues parte. La muerte, el duelo y el equipo de salud. No sé, el saber que el paciente va a morir me genera ansiedad. Cada vez que alguien se moría, yo sufría, vivía mi propia muerte. No aceptaba que se iba a morir. La muerte de un paciente me recuerda lo vulnerable que es mi vida. Y para mí la muerte es un hecho terrible. Nunca estamos preparados para la muerte. Son como estas frases comunes de la muerte y el duelo para la persona que es un profesional de la salud. Sí, muchas veces el profesional de la salud lleva esa carga también por ver tanto la muerte, tanto como ese tipo de cosas tan duras, ¿no? Y a veces no lo saben o no se puede sobrellevar de manera tan fácil. No es fácil para el profesional de la salud tampoco. Bueno, es necesario que el equipo de la salud asuma la muerte como un fenómeno natural, universal e inevitable, puesto que si no lo hace, no tendrán los elementos suficientes para ayudar en el proceso de duelo saludable a pacientes y familiares. Y el profesional de la salud debe analizar las dimensiones de su persona, clarificar sus emociones e integrar sus sentimientos acerca de su propia muerte, a fin de estar en condiciones de apoyar a personas en el último tiempo de la vida. Sí, es muy importante, chicos, entonces, que si no, como profesionales de la salud, no sabemos conllevar una situación de un duelo, ¿sí? Entonces, no lo aceptamos como una situación normal de la vida, no vamos a poder ayudar a los que realmente necesitan el apoyo, que son directamente los familiares, las personas que están pasando por ese duelo momentáneo. Las personas más bellas, esto es como un refrán chévere que podemos ver, que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado la manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y un profundo interés amoroso. La gente bella no surge de la nada. Es un bonito refrán, ¿no? Y lo dice Elizabeth Kubler-Ross. En este caso tiene de pronto algo de lógica y es cuando vemos que muchas personas que han tenido dolores intensos, que han sufrido muchas cosas, muchas veces son más humildes y más tranquilas que otras personas que no han conocido lo que es esa etapa dura y cruda del mundo. Por lo cual siempre yo les recomiendo que en este tipo de etapas del duelo mantengamos la calma, pensemos, estemos acompañados de nuestros familiares y evitemos la soledad, ¿sí? Nuevamente, pues para mí es un placer acompañarlos en estos cursos y estas capacitaciones que permiten que ustedes tengan mayor conocimiento. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa de la Fundación Ajudis y la Fundación Azonispo. Muy prontamente nos continuaremos viendo con estas capacitaciones y los invito a que nos sigan en las redes sociales, en nuestros canales de YouTube como Mundo Noticias 7, Ajudis, Instagram, Facebook, TikTok y pues busquen más sobre nosotros. Dios los bendiga y muchas gracias.